Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de los métodos de integración. El día de hoy hablaremos del método de integración por partes. El método de integración por partes se emplea para integrar productos de funciones o para integrar derivadas de productos de funciones. Sabemos que al derivar un producto, aplicando la regla del producto, tendríamos la derivada de la primera función multiplicada por la segunda, más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda. Ahora, si queremos obtener nuevamente la función original, es decir, el producto original, deberíamos de integrar f' por g de x más la integral de f de x por g' de x. Ahora bien, si despejáramos para esta expresión, para f de x por g' de x, entonces lo que haríamos es que esta expresión pasaría del otro lado de la igualdad con signo contrario. Es decir, si despejamos para la integral de f de x por g' de x, tendríamos a f de x por g de x menos la integral de f' por g de x. A esta expresión se le conoce como fórmula de integración por partes. Y esta fórmula nos servirá para resolver integrales de productos. Ahora bien, el éxito de este método consiste en saber elegir a qué expresión denominaremos f de x y a qué expresión denominaremos g' de x. Una vez que ya hemos identificado a cuál de ellas llamaremos f y a cuál g', para determinar f', derivaremos, y para encontrar g de x, integraremos. Usualmente nosotros, cuando aplicamos el método de integración por partes, hacemos un cuadrito en el cual identificamos qué es f y qué es g', y luego determinamos la derivada de f y la antiderivada de g. Bien, ¿y cómo escoger apropiadamente a qué le vamos a llamar f y a qué le vamos a llamar g'? Esto, o la escogencia de esto, lo haremos de acuerdo a las siguientes condiciones. Si el producto a integrar es entre una función polinómica y una exponencial, a la polinómica le denominaremos f de x
y a la exponencial g' de x. Si el producto fuese un producto entre una función polinómica y una logarítmica, f de x sería la logarítmica y g' sería la polinómica. Y un tercer tipo o una tercera opción sería el producto entre una función polinómica y una función compuesta tipo potencia. En este caso, f de x es la polinómica y g' sería la compuesta. Este tercer tipo de ejercicio es el que tiene, digamos, mayor grado de dificultad por el hecho de que tendríamos que integrar una función compuesta. Ayer que hablábamos, o los 2 días anteriores que hablábamos de el método de integración por sustitución, vimos que para integrar funciones compuestas se emplea específicamente este método de sustitución. Es decir, en este tipo de ejercicio nos vamos a ver obligados a emplear, aparte del método de integración por partes, el método de sustitución para integrar la función compuesta de este producto. Por eso tiene un poquito más de grado de dificultad. Bien, veamos un ejemplo. Este primer ejemplo es el ejemplo de el producto entre una función polinómica. En este caso, la expresión polinómica es x y la compuesta es e a la 3x. Y vea que esta no puede integrarse por el método de sustitución en vista que la variable del argumento es del mismo grado que la variable que multiplica la función compuesta. Si esta fuese de menor grado, podríamos utilizar el método de sustitución para integrarla. Pero como son de igual grado, entonces vamos a tener que emplear el método de integración por partes. Entonces, de acuerdo a lo que hemos establecido, f de x en este caso sería x y g' sería e a la 3x. Luego solo faltaría determinar la derivada de x, que es 1, y la antiderivada de e a la 3x, que es un tercio de e a la 3x. Y para integrar esa expresión, recuerde, aplicamos aquella fórmula que deriva de las reglas estándar aplicada a funciones compuestas en las cuales el argumento es una función lineal. Entonces, aplicamos esa regla y obtenemos un tercio de e a la 3x. Entonces, ahora vamos, que ya tenemos los componentes, vamos a aplicar esta fórmula de integración por partes. ¿Y qué dice la fórmula de integración por partes? Que vamos a tener primero a f de x por g de x. Es decir, de acuerdo a lo que tenemos en nuestro cuadro, voy a multiplicar de esta forma, f por g. Es decir, esto va a ser igual a un tercio de x por e a la 3x menos la integral de g de x
por f' de x. Es decir, este por este. Tenemos un tercio de e a la 3x. Entonces solo nos falta resolver esta segunda integral. Y lo primero que haríamos es traer fuera del signo de integración la constante. Y si extraemos fuera del signo de integración esa constante un tercio, tendríamos para integrar e a la 3x. Obviamente ya integramos anteriormente e a la 3x, es decir, ya conocemos la antiderivada de e a la 3x. Sabemos que la antiderivada de e a la 3x es un tercio e a la 3x más la constante de integración. Ahora solo vamos a multiplicar. Y multiplicamos un tercio por un tercio. Y esto se convierte en un noveno de a la 3x. Ahora vamos a factorizar esa expresión y vamos a factorizar por factor común. Recuerden que la regla para factorizar por factor común es los comunes con su menor exponente. En este caso, en un tercio hay 3 novenos. Entonces podemos extraer como factor común un noveno y adicionalmente e a la 3x. Luego dijimos que en un tercio caben 3 novenos, entonces en vez de un tercio dejaríamos 3, la x permanece igual, extrajimos e a la 3x y extrajimos un noveno de e a la 3x, entonces aquí quedaría 1. Eso es un noveno de e a la 3x por 3x menos 1, más la constante de iteración. Bien, veamos otro ejemplo. Este siguiente ejemplo es del segundo tipo de productos, donde tenemos el producto entre una función polinómica, la x cuadrada, multiplicada por una función logarítmica. Entonces, establecimos que en este caso, la función logarítmica es f de x y la polinómica es g' de x.
derivamos la función logarítmica, 1 sobre x, e integramos x al cuadrado. Antiderivada de x al cuadrado, 1/3 de x al cubo. Ya tenemos todos los componentes para poder aplicar nuestra fórmula de integración por partes. Entonces, multiplicamos primero f por g, y tendríamos 1/3 de x al cubo por logaritmo de x menos la integral ahora de g por f', por esto. Entonces tendríamos 1/3 de x al cubo por 1 entre x. Podríamos simplificar. La constante 1/3 sale fuera de la integral y tendríamos dentro de la integral únicamente a x cuadrado. Y conocemos la antiderivada de x cuadrado, la antiderivada de x cuadrado, 1/3 de x al cubo. Multiplicamos 1/3 por 1/3. Esto va a dar como resultado 1/9. Ahora vamos a proceder a factorizar. Siempre por factor común. Un noveno de x al cubo. En 1/3 caben 3 novenos. 3 por logaritmo natural de x menos 1 más la constante de integración. Siempre en estos ejemplos trato de poner la fórmula de integración por partes, pero la fórmula de integración por partes es algo que usted se tiene que aprender. Y fíjese que el cuadro nos facilita a memorizar la fórmula de integración por partes porque es f por g menos la integral de este por este. Bien, este siguiente ejemplo es el ejemplo de el producto entre una función polinómica y una compuesta. Entonces, dijimos que la polinómica sería f de x, y g' sería la compuesta. Pero
hay algo sobre la integración de funciones compuestas. Haciendo un poco de memoria, dijimos que para integrar una función compuesta empleando el método de sustitución, necesitábamos a la función compuesta multiplicada por la derivada del argumento o por un aproximado de esta, es decir, que al menos debería de estar multiplicado por la variable o variables del argumento reducidos en una unidad, en grado, perdón. Entonces, como podemos ver en la función compuesta, tenemos x cuadrado más 1. Debería estar multiplicada al menos por x a la 1. Pero aquí tenemos multiplicando a x al cubo. Esa es la razón por la cual esta expresión no puede integrarse por el método de sustitución, porque debería estar multiplicado por x. Entonces, que a simple vista podría representar un problema porque necesitamos tener a la función compuesta multiplicado por x, pero eso realmente no es un problema porque podemos aplicar las propiedades de los números reales y descomponer a x al cubo como x cuadrado por x. Entonces tendríamos x cuadrado que multiplica la función compuesta y que multiplica a x. Entonces, esta es la función polinómica, este es g de x y, perdón, este es f de x. Función polinómica es f de x. Y todo esto sería g' de x. Entonces ya identificamos que f de x es x al cuadrado, f' sería entonces 2x, que g' de x es x al cuadrado más 1 a la media por x. Entonces, ahora solo necesitamos integrar g' de x. Entonces, para integrar g' de x, vamos a tener que emplear el método de sustitución, puesto que la expresión a integrar es el producto entre una función compuesta y la derivada del argumento o un aproximado. En este caso es un aproximado. Entonces tendríamos que a esta expresión es a la que le aplicaré sustitución de variable, puesto que en el método de sustitución aplicamos sustitución de variable al argumento de la función compuesta. Derivamos con respecto a x, tenemos que la derivada es
2x por diferencial de x. Al realizar la comparación entre la expresión que multiplica la función compuesta y nuestra derivada, nos damos cuenta que son iguales en esto, pero que me sobra esa constante. Entonces, ajustamos nuestra derivada pasando esa constante del otro lado de la igualdad. Y ahora ya contamos con una expresión equivalente para poder realizar nuestra sustitución. Entonces, ahora ya podemos hacer sustitución. Planteamos la nueva integral en términos de esta nueva variable. Sabemos que el medio es una constante que sale fuera del signo de la integración y que nos quedaría para integrar únicamente u a la 1 medio. Y la antiderivada de u a la 1 medio es u a la 3 medios sobre 3 medios, bueno, más la constante de integración, que esa la agregaremos al final. Entonces ahora podemos simplificar estos dos. Ahora reexpresamos en términos de la variable original y tendríamos un tercio de x al cuadrado más 1 a la 3 medios. Entonces ya tenemos todos los componentes de, o todos los componentes que emplearemos en nuestra fórmula de integración por partes. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a f por g, este por este. Un tercio de x cuadrado multiplica a x cuadrado más 1 a la 3 medios menos la integral ahora de este por este. Un tercio de x al cuadrado más 1 a la 3 medios por 2x
diferencial de x. Solo nos restaría resolver esta integral, pero sucede que nos damos cuenta que en esa integral tenemos una función compuesta, es decir, que tenemos que integrar una función que se integra aplicando el método de sustitución. Extraemos fuera del signo de integral el un tercio y dejamos para integrar, o dejamos dentro del signo de integral el producto entre la función compuesta y la derivada del argumento de la función compuesta. Y esa es la derivada exacta del argumento de la función compuesta. Entonces, vamos a emplear nuevamente el método de sustitución para evaluar esa última integral. Entonces vamos a hacer que u, igual que lo hicimos anteriormente, sea el argumento de la función compuesta. Es decir, vamos a integrar esta expresión. Entonces el argumento de la función compuesta es x cuadrado más 1. Derivamos. Tenemos que la derivada es 2x. Entonces tenemos derivadas exactas, ¿no? Esto nos simplifica un poco la sustitución. Entonces, haciendo sustitución, tendríamos la integral de u a la 3 medios por du. Y la antiderivada de u a la 3 medios es u a la 5 medios sobre 5 medios. Y esto expresado en términos de la variable original sería 2/5 de x cuadrado más 1 a las 5 medios. Nuevamente empleamos el método de sustitución. Lo empleamos para integrar esta segunda integral.
multiplicamos ese 1/3 por 2/5. Eso nos da como resultado 2/15. Solo nos restaría factorizar. Entonces los factores en común, como siempre, son los comunes con su menor exponente. Entre 1/3 y 1/15, en 1/3 caben 5/15, ¿no? Porque si dividimos a la unidad en 15 partes y luego dividimos entre 3, tendríamos que en una tercera parte hay 5/15, es decir, que en 1/3 hay 5/15. Entonces sacamos como factor común 1/15. También tendríamos como factor común x² más 1 a las 3/2. Entonces aquí en vez de 1/3 quedaría 5, ¿no? El x² queda igual porque no teníamos factor en común. En vez de x² más 1 a la 3/2 dejaríamos 1. Aquí en vez de 2/15, como sacamos 1/15 como factor común, dejaríamos 2. Multiplicamos 1/15 por 2, son 2/15. Y aquí, como sacamos a la 3/2, entonces nos quedaría x² más 1 a la 2/2, que es 1, es decir, x² más 1. Entonces, factor de 5x² menos 2 por x² más 1. Solo nos restaría hacer la operación ahí dentro del corchete. Entonces tendríamos 5x² menos 2x² menos 2. 5 menos 2 es 3. Y así determinamos la antiderivada del producto entre una función polinómica y una compuesta.